Esta es una pérdida bastante dolorosa, y más en la antesala del proceso electoral 2024 para Morena y sobre todo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de ayer, ya entrada la noche, fallece Enrique Dussel, uno de los fundadores de Morena, pero sobre todo uno de los ideólogos más prolíferos de América Latina. Un hombre del que se aprendía todos los días y que estoy seguro hoy deja un hueco inmenso en el movimiento de regeneración nacional. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes 6 de noviembre, excelente inicio de semana y sí, así como ustedes lo están escuchando. El día de ayer, 5 de noviembre, se adelantó de este mundo terrenal un gran hombre, un gran ideólogo, un excelente maestro, un hombre que tenía muy en claro hacia dónde quería dirigir esta América Latina que muchas veces se nos hace incongruente, pues teniendo todo, América Latina no se ha podido desarrollar como otros países que no tienen nada. Es que el día de ayer, Enrique Dussel ha dejado este mundo terrenal. Enrique Dussel se adelanta al camino al que todos vamos, pero sin embargo, su pérdida deja un hueco inmenso en el movimiento de regeneración nacional. Enrique Dussel era un filósofo de origen argentino que llegó a México en la época de los 70, en los años 70. Esto pues obviamente por el miedo a la dictadura argentina, porque en ese momento en Argentina era más peligroso hablar, era más peligroso expresar lo que uno pensaba que cualquier cosa. Y sí, así se vivió un tiempo en Argentina, se vivió un tiempo en Chile, se vivió un tiempo en España o en Centroamérica. Y México, como siempre, un país que busca la hermandad, un país que siempre ha sido solidario, abrió las puertas a grandes mentes. Otras no tanto, pero grandes mentes como la de Enrique Dussel, que adoptó este país como suyo, viendo precisamente la gran desigualdad que se vivía en este país. Pues Enrique Dussel es uno de los principales filósofos de la corriente de la liberación. Esa liberación que tanto se busca entre las masas, esas masas oprimidas por los oligarcas y que no respetan a los de abajo, que ellos los ven como los de abajo. Enrique Dussel era un hombre que buscaba la inclusión. Podemos decir que esta corriente filosófica que Enrique Dussel tanto defendió y estudió es el antesala de, por el bien de todos, primero los pobres. El mismo Enrique Dussel, pues obviamente hablaba mucho sobre este tema, sobre el tema de cómo los pueblos europeos habían reprimido, se habían sobrepasado con Latinoamérica y compañía. Pero ¿qué les parece si vemos más a detalle esta noticia? Pues resulta esto: fallece el filósofo Enrique Dussel a los 89 años. También ya estaba bastante grande. Es considerado uno de los padres de la filosofía de la liberación, la corriente de pensamiento que puso en el centro a las periferias y a los pueblos oprimidos. A través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Enrique Domingo Dussel Ambrosini a los 89 años. Dussel fue teólogo, filósofo, historiador, catedrático y pensador crítico. Su perfil señala que trabajó especialmente en el campo de la ética y la filosofía política. Dussel era originario de Mendoza, Argentina, pero se trasladó a México desde 1975 tras exiliarse por un atentado con bombas de bomba por compromisos crítico-políticos a favor de los movimientos populares en tiempos previos a la dictadura militar argentina. Es considerado uno de los padres de la filosofía de la liberación, la corriente que puso en el centro a las periferias
y a los pueblos oprimidos. De entre su gran trayectoria, podemos decir que fue rector interino de la Universidad de la Ciudad de México, además de que fue miembro de la American Academic Arts and Sciences, esto en Massachusetts. Fue también invitado a dictar un semestre en las universidades de Harvard, Duke, Johns Hopkins, Rutgers, Universidad de Sudáfrica, Universidad de Colonia, Universidad de Frankfurt, Universidad Católica de Ljubljana, la Universidad de Corea. O sea, un hombre que era reconocido a nivel internacional por su gran mente. De esas mentes que van a hacer mucha falta en el proceso electoral, porque este hombre tenía muy en claro su ideología, cosa que hace falta también en Morena. O sea, Morena ha tenido muchos éxitos, muchos logros, pero a veces como que se pierde esa ideología, porque algunos solamente buscan llegar a cargos y cargos y cargos. Por ejemplo, de entre aquellos que han lamentado la muerte de Dussel están Andrea Chávez, que dice: el doctor Enrique Dussel, del doctor Enrique Dussel, aprendí que la política sin servicio no es política, es decir, servir a los que menos tienen, servir al pueblo. Que lo público debe volcarse para cobijar a quien tiene frío, alimentar a quien tiene hambre y albergar a quien se ha quedado sin techo. Un filósofo cuyas ideas siempre se basaron en el amor y en la fraternidad universal. Nos apena profundamente su partida. Además, por ejemplo, este señor ha dejado mucho en su cimiento, pues precisamente esta ideología de aprovechar lo que tenemos y no andar de entreguistas como eran Cedillo, Fox. Por ejemplo, vamos a escuchar este discurso de Claudia Sheinbaum, este extracto donde dice: la democracia es el poder del pueblo, y eso es lo que está haciendo López Obrador, y eso es lo que haremos durante el periodo que nos toque gobernar. Por eso es tan importante tener ideología. Vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum. Y todos ellos subieron los impuestos. ¿Y qué le dejaron al país? Pobreza, desigualdad, deuda. Y ahora, imagínense ustedes, sale Calderón hablando en el extranjero, hablando de democracia. ¿Pero con qué autoridad moral? Si él mismo dijo: haya sido como haya sido. Y ahora Cedillo nos viene a hablar de que está en riesgo la democracia del país, que es lo peor que le puede pasar a México. ¿Y saben qué le contestamos? La democracia es el poder del pueblo. Y eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador, y eso es lo que vamos a hacer durante el periodo que nos toque gobernar. Por eso hay que recordar el pasado, hay que recordárselo a los jóvenes, porque nos engañaron, nos mintieron. Si no pudieron cumplir con sus promesas, ¿ustedes creen que las pueden cumplir? Pero en 2018 el pueblo de México despertó y dijo: basta, basta de tanta mentira, basta de tanto robo. Y llegó Andrés Manuel López Obrador. Así es, llegó Andrés Manuel con una clara misión y visión, obviamente enriquecida por aportaciones, por diálogos, por pláticas que han de haber sido exquisitas con Enrique Dussel, con el mismo Paco Ignacio, con gente que sí está muy clara en el concepto de igualdad. Además, otro de los personajes que pues obviamente lamentan la pérdida de Dussel, dice: Enrique Dussel en su trascendental recorrido por la ética, la filosofía política y el pensamiento latinoamericano, se convirtió en un faro de sabiduría, en uno de los arquitectos de la filosofía de la liberación, contribuyendo de manera inigualable al diálogo filosófico global. Un verdadero maestro y intelectual. Abrazos a sus familiares y amigos. Así precisamente escribía José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les digo, ese era el gran Dussel, un hombre que sentó los cimientos para los éxitos que hoy tiene Morena. Y si bien el día de ayer también se
se festejaba en Morena los 3 años de presidencia de Mario Delgado, de Citlali Hernández. 3 años que han sido de logros. Sí, han habido fracasos. Digo, en todo momento hay fracasos. No hay una persona que tenga 100% de éxito en su vida. Morena, con Mario Delgado al frente, por ejemplo, tiene estos datos. A ver, datos fríos. Nos hemos consolidado como la primer fuerza política de México. Sí, es cierto. No hay partido que tenga más representantes que Morena en ningún lado. Las entidades federativas gobernadas por nuestro movimiento suman ya 23 de 32 estados. O sea, prácticamente solamente se han quedado 9 ahí en el limbo. Se pueden ganar 2 más nuevas en este 2024, que es Yucatán y Jalisco. Con esta alianza que se hizo en Jalisco, que muchos dicen, no, es que es por conveniencia. Si le restas votos a Movimiento Ciudadano, bienvenido sea, honestamente. Se pueden ganar 2 más y sumar a 25, dejando prácticamente a la oposición con unas 7 tristes gubernaturas. Con 2.5 millones de afiliados, es el partido más grande de América Latina. En tan solo 3 años el número de afiliados ha crecido exponencialmente. Un logro más de esta dirigencia. De la mano del pueblo se construye el próximo proyecto de nación que traerá como resultado el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y además se ha emprendido una campaña dedicada especialmente a las y los jóvenes, quienes son conscientes en revolución y el relevo generacional, cosa que se está viendo en Campeche, por ejemplo, con el cambio de líder del Congreso en la persona de Antonio Jiménez, un chavo de no más de 40 años, digo, chavo en comparación de otras personas luego. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de las enseñanzas del gran Enrique Dussel. De Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricas recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie, todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad, estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media, nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado. Ahí está, era lo que decía Dussel, nunca fuimos visibles para ellos hasta mucho tiempo después, y las grandes aportaciones que hicimos, pues no las tomaron en cuenta. Ese era Enrique Dussel. Ahí se veía Héctor Bonilla, por ejemplo, otra persona igual muy de izquierda que ya se nos adelantó, y precisamente personas que hacen mucha falta para seguir el camino de la cuarta transformación, el camino de la filosofía de la liberación, el camino de escuchar a los de abajo.
Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de notas como esta. También los invito a que se suscriben a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden que yo no soy ni Fini Chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video porque saben, se pone bueno. Va que va.